Pervitin, la misteriosa droga que el Tercer Reich usó para convertir a sus soldados en máquinas de guerra. Corría el mes de enero de 1942. Hace un frío cortante de 30 grados bajo cero. Un grupo de soldados del ejército alemán está atascado en la cuneta de la carretera de Obliansk. La presión de los rusos es cada vez mayor y después de 6 horas, a veces caminando penosamente con nieve hasta la cintura, el sanitario del pelotón vio que el cansancio estaba ganando la partida, los soldados caían rendidos ante sus ojos. Los jefes del grupo decidieron echar mano del último recurso, el Pervitin, la primera metilanfetamina alemana. Pervitin era el éxito del momento en Alemania, especialmente dentro del ejército. La droga eliminaba la necesidad de dormir, mantenía a los soldados alerta y creaba una sensación de euforia. También aumentaba la confianza y la voluntad de asumir mayores riesgos. A la media hora, los soldados fugitivos comenzaron a resucitar. Los hombres, de repente, empezaron a sentirse mejor. Las filas de marcha volvieron a formarse y cada uno ocupó su lugar, mejoró su ánimo y se estuvieron más alerta, escribió el sanitario en su informe. Esta es la historia del Pervitin, la droga que dejó su marca en Alemania, en la guerra y en el mismo Führer. Cómo se volvió popular. Irónicamente, a los nazis no les gustaban las drogas. El régimen las criminalizó, mandando a los adictos a campos de concentración o matándolos. Por otro lado, la imagen de Hitler era la de una persona superhumana que trabaja día y noche para el bienestar de Alemania y que no permite toxinas, tal como el café, en su cuerpo. En 1930, uno de los aliados del Führer dijo lo siguiente: es todo un genio en mente y cuerpo. Mortifica ese cuerpo en una manera que impresionaría a la gente. No bebe alcohol, prácticamente solo come verduras, y no tiene trato con mujeres. A pesar de eso, a los nazis les intrigaba la idea del Pervitin. Después de probar la droga en un grupo de estudiantes universitarios durante 1939, y comprobar que fueron capaces de ser increíblemente productivos bajo sus efectos, y en conductores militares durante la invasión de Polonia, el ejército aprobó el uso de la droga en sus tropas. En solo 4 meses, el ejército distribuyó 35 millones de pastillas de Pervitin e Isopan, una versión de la droga ligeramente diferente, entre los soldados, que empezaron a llamarlo chocolate del tanque. En 1940, los doctores recibieron la orden sobre los estimulantes, que daba instrucciones de proporcionarle a los soldados una tableta al día, 2 por la noche y de nuevo 1 o 2 cada 3 horas si era necesario. La adicción y los efectos. Sin embargo, aunque la droga tenía la capacidad de transformar a los soldados, sus efectos eran desastrosos a medio y largo plazo. Después de permanecer varios días despiertos y en permanente acción, a los soldados solo se les concedía un descanso muy breve. No era suficiente y como consecuencia, aumentó el consumo de Pervitin, convirtiéndolos en adictos. La adicción trajo consigo efectos como sudoración, mareo, depresión y alucinaciones. A algunos soldados les falló el corazón. Otros experimentaron episodios psicóticos y se suicidaron. Hitler también era adicto. Tal como sus soldados, Hitler también fue seducido por las drogas, aunque no por el Pervitin. El Führer empezó a tomar drogas después de que la resistencia alemana intentara asesinarle en 1944 mediante la Operación Valkyrie, colocándole una bomba, escondida en un maletín, debajo del escritorio. La experiencia cambió a Hitler. Se volvió paranoico y ansioso. Destrozó sus tímpanos y lo convirtió en una sombra de lo que fue. Exigió a su doctor personal, el doctor Theo Morel, que le devolviera a como era antes. El doctor Morel, personaje de dudosa competencia, empezó a administrarle miles de inyecciones de droga. La más común era Eucodal, una droga similar a la heroína que producía un efecto eufórico en los pacientes. A veces Hitler recibía varias al día. Para los que rodeaban a Hitler, las drogas producían un milagro. Transformaban a Hitler. Pasaba de ser una persona que no podía levantarse a un apasionado que le gritaba a Mussolini. Sin embargo, también tuvieron sus consecuencias. El doctor Morel comprobó que muchas veces no podía inyectar a su paciente porque sus venas se habían colapsado. A veces posponía las inyecciones para que las heridas de los pinchazos se curaran. El impacto del Pervitin. Está claro que sin el uso del Pervitin, la historia de la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido diferente. El escritor alemán Norman Ohler, que es una autoridad sobre el uso de drogas entre los nazis, afirma que la invasión de Francia se logró mediante las drogas. Ohler dice que a Hitler le encantó el plan de invadir Francia a través de la región de las Ardenas, lo que hoy día se conoce como la Batalla de las Ardenas. Sus generales le dijeron que no era posible ya que los soldados tenían que descansar. En ese momento se liberalizó el uso de los estimulantes. Los soldados fueron capaces de quedarse despiertos 3 días y 3 noches, y entraron en la batalla.
El mito de la superioridad del soldado alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eran los alemanes los mejores entrenados de la Segunda Guerra Mundial? El aura de imbatibilidad que se ganaron los militares alemanes durante la Segunda Guerra Mundial todavía, en la actualidad, el mito del soldado nazi entrenado para derribar desde las defensas polacas hasta la línea Maginot es uno de los clichés más repetidos. Lo cierto es que ellos mismos colaboraron a la hora de forjar esta leyenda, ya no solo demostrando sus capacidades en el campo de batalla, sino también a golpe de crítica, de sus aliados italianos. Por ejemplo, afirmaban que no inspiraban confianza, serán descendientes de los romanos, pero los romanos con sus lanzas y sus escudos habrían aportado más que ellos. Algo similar ocurría con sus enemigos. En este sentido, el caso más claro es el de los estadounidenses, a los que tildaban de ser cobardes y mezquinos y mostrarse incapaces de superar las privaciones típicas de una contienda. Sin embargo, para el historiador y periodista James Holland, famoso por sus intervenciones en el programa Megaestructuras nazis, la realidad es bien diferente. Según explica en el contraataque aliado, la Segunda Guerra Mundial en Occidente, de 1941 a 1943, ático de los libros, 2019, durante el enfrentamiento el entrenamiento de los ejércitos británico, alemán, italiano y estadounidense era más o menos el mismo, y otro tanto sucedía, al menos al comienzo de la contienda, con el material del que disponían. En general no había una disparidad muy grande en la cualidad del armamento ni tampoco grandes diferencias en los métodos de entrenamiento y formación, añade el autor. Este mito es uno de los muchos que destroza en la segunda parte de la que será su obra magna, una saga que comenzó con el auge de Alemania y que busca ofrecer una visión de la lucha que cambió Europa fusionando componentes generales y concretos. En el contraataque aliado, la Segunda Guerra Mundial en Occidente, de 1941 a 1943, el popular Holland nos sitúa el verano de 1941, el año en el que Alemania, todavía en guerra con Gran Bretaña, había acabado con sus enemigos con una facilidad casi insultante. Por entonces, Polonia había sucumbido en apenas un mes. Otro tanto había sucedido con la poderosa Francia y las inaccesibles Noruega y Dinamarca. Daba la impresión de que la Wehrmacht era una máquina engrasada cual reloj suizo y que los míticos Panzer o tanque de guerra no tenían oposición en campo abierto. No obstante, fue en ese momento en el que tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos comenzaron su particular cruzada contra el nazismo. La primera, apoyándose en una gran cantidad de recursos, el británico rompe también el mito de la escasez de materiales en las islas, la segunda, a base de industrialización y economía. Entrenamiento similar. Holland especifica en su obra, con gran detalle, el entrenamiento por el que tenían que pasar los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y, según desvela, era similar al que los aliados ofrecían a sus hombres. Todo comenzaba con un adiestramiento básico o individual en el que se enseñaba al recluta a desfilar y marchar en ruta. La idea era que el nuevo combatiente interiorizaba la importancia del mando y de la disciplina en el campo de batalla. A continuación, los cadetes eran enviados a una pequeña unidad, un pelotón o una sección, para empezar a curtirse. El siguiente paso era dirigirse a una compañía o un batallón. Durante todo este proceso aprendían a leer mapas, a trabajar en patrulla, a interpretar conceptos tácticos básicos o a usar armas. También se practicaban ejercicios conjuntos con la artillería, blindados y las demás armas de los diversos servicios como, por ejemplo, los ingenieros, desvela. En esta primera toma de contacto, el autor sí le otorga cierta ventaja a los germanos. Los alemanes tenían la ventaja de que la mayoría había estado en las juventudes hitlerianas y en el Reichsarbeitsdienst, el servicio laboral, que inculcaba disciplina y también adoctrinaba políticamente, explica. Según sus propias palabras, en estos organismos aprendían a desfilar y, por descontado, a respetar a sus superiores. Desde este primer escalón eran reclutados a nivel local en diferentes Wehrkreise o distritos militares. Luego eran destinados a su unidad Ersatz, que formaba parte de la Ersatzarmee o ejército de reserva, comandado por el general Fromm. Las unidades estaban afiliadas a una división y organizadas de modo similar, es decir, en compañías, batallones y regimientos, desvela Holland. Ahí empezaban a prepararse para la contienda mediante las mencionadas marchas y las sesiones de instrucción. En Italia sucedía algo parecido. Desde el Estado se animaba a los jóvenes a introducirse en organizaciones paramilitares con el objetivo de que, llegado el momento, estuvieran preparados para enfrentarse al enemigo. Aunque no era obligatorio, tenían la posibilidad de adiestrarse a partir de los 6 años en la Figli de Yalupa, desde donde pasaban a la Valilla y a la Avanguardisti. En Italia, el entrenamiento premilitar era obligatorio a los 18 años,
Cuando, durante 3 años, se esperaba que los hombres se apuntaran a la Giovanni Fascisti, los jóvenes fascistas. Todos los varones tenían que hacer el servicio militar, que, antes de la guerra, duraba 18 meses, las promociones anuales eran llamadas a filas el abril del año siguiente, a su 20º cumpleaños, incide. Cuando terminaba el servicio militar se transformaban en reservistas. Siempre según este experto, recibían aún más entrenamiento paramilitar y adoctrinamiento político que los jóvenes alemanes. El secreto del éxito. Si el entrenamiento de los soldados era similar en todas las naciones, ¿qué hizo diferentes a los germanos? En su nueva obra, Holland es partidario de que la mayor diferencia era que los militares del eje procedían de estados totalitarios militaristas, mientras que los de los aliados de una democracia. La disciplina era vital en ambos, pero era mucho más estricta en el ejército alemán que en los ejércitos aliados, desvela. El claro ejemplo eran los castigos. Si un soldado alemán no obedecía órdenes, se exponía a que lo fusilasen, mientras que la pena capital por desobediencia o cobardía no existía en ejército británico desde 1930. El ejército de los Estados Unidos sí la mantenía, aunque no fusilaba a nadie por desertar. Puede que los desertores se expusieran al desdén de sus compañeros y acabaran en una prisión militar, pero vivían, completa Holanda. Los datos le avalan, pues el Reich fusiló a miles de sus hombres al comenzar el enfrentamiento. Más que el entrenamiento como tal, el historiador considera determinante la mentalidad y la motivación de las tropas germanas. Dos factores que el Reich supo exprimir gracias, entre otras cosas, a que centró todas sus energías en fomentar una mentalidad militarista. La misma, por cierto, de la que llevaba empapándose las sociedades de los tiempos de la vieja Prusia y del Imperio alemán. Los nuevos reclutas se vieron, en definitiva, rodeados de una ideología que empezaban a mamar desde bien jóvenes en la escuela y en las juventudes hitlerianas. Una serie de ideas que exacerbaban el nacionalismo y que se reforzaban con una ingente cantidad de propaganda en favor de las fuerzas armadas. Así, alistarse y destacar en el ejército se había convertido en la máxima aspiración entre la mayoría de los jóvenes, completa Holanda. Por si fuera poco, se mostraba a la Wehrmacht como un cuerpo ultramoderno que contaba con unidades mecanizadas superiores en número y tecnología a las de sus enemigos. Por el contrario, y siempre según Holland, en Gran Bretaña el apogeo del militarismo se había dejado a un lado desde hacía mucho. Y lo mismo había sucedido en Estados Unidos, donde nunca había formado parte del sueño americano. De hecho, en Norteamérica siempre se había luchado contra la belicosidad y se la había considerado una lacra. Quizá por eso el número de soldados en su ejército era de apenas 267.767 hombres en junio de 1940, una cifra que creció de forma exponencial después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ejército aumentó a 1.460.998 el 1 de julio de 1941, y a 3.074.184 un año después. Se trataba de un ritmo de crecimiento asombroso y, para alimentarlo, se construyeron no menos de 45 nuevos campamentos militares. Gran mentira. El último mito que derriba Holland al explicar la presunta superioridad del soldado alemán es la falsa idea de que los oficiales favorecían el Auftragstaktik, más conocido como mando en misión. Esta táctica consistía en dejar libertad a un subordinado para decidir cómo debía acometer una operación. Y todo ello, a pesar de que no siguiera, o incluso desobedeciera, las órdenes directas de su superior. Aunque es cierto que, basándose en esta premisa diseñada por el ejército prusiano para enfrentarse a Napoleón Bonaparte, Heinz Guderian había obtenido la victoria en el Mosa en 1940. El experto es partidario de que cayó en desuso en las altas esferas tras la subida al poder de Adolf Hitler. Lo que se fomentaba era la Selbstständigkeit des Unterführers, la independencia del comandante subordinado. Esto se impulsaba a todos los niveles, pero era una característica especialmente definitoria de los altos mandos. Sobre el terreno, se esperaba que fueran los generales quienes decidieran cómo, dónde y cuándo desplegar sus fuerzas. Eso formaba parte del modo alemán de hacer la guerra tal y como había sido durante casi 150 años, añade Holland en su documentada obra. En todo caso, el historiador también es partidario de que esta forma de hacer la guerra se practicaba en otros ejércitos como el británico, y, como ejemplo de ello, pone el memorando de adiestramiento de las Fuerzas Armadas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Los comandantes subordinados deben ser adiestrados para trabajar guiándose por instrucciones en lugar de por órdenes detalladas, para mostrar iniciativa, pensar rápido